Entonces tienes 30 años o más. Quieres dedicarte a pintar pero no te atreves. ¿Por qué no te atreves? ¿Piensas que necesitas nacer con talento? ¿Piensas que es muy caro? ¿Piensas que no tienes tiempo después de una jornada completa de trabajo? ¿Piensas que te costará mucho trabajo ser bueno? ¿O piensas que no podrás mantenerte motivado hasta ver resultados? Y vamos a resolver esas dudas. Primero que nada, el mejor consejo que les puede dar un artista, pintor, dibujante es: pongan atención, comenzar a pintar. Es lo único que hay que hacer. Sé que da mucho miedo y genera muchas inseguridades atreverse a hacer algo nuevo y piensas que no te saldrá bien o que será tiempo desperdiciado. Pero la única forma en que podemos estar 100% seguros de que vamos a fracasar en algo es no hacerlo, no empezar. No es necesario tener talento para pintar. Estoy convencido de que el 90% de los pintores que ves ahorita comenzaron dibujando mal, con proporciones raras, con colores feos, con caras desproporcionadas, con colores que no armonizan y con una técnica pobre. Pero a través de la práctica puedes elevar tu técnica, puedes mejorar. Incluso si llegas a nacer con talento y no lo practicas, todo eso se perdería. Todo el avance que podrías tener se pierde. Y yo comencé dibujando horrible. La verdad es que no tenía idea del dibujo y nunca había sido constante hasta hace 3 años, cuando tenía 29. Fue en ese momento en el que me decidí a darle más amor, a darle más atención. La verdad es que la mayor parte de mi vida nunca me imaginé que me dedicaría a pintar o que pudiera sacar dinero de eso o de lo que pudiera pintar y dibujar. De hecho, le gustaría a las personas. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Si me pasó a mí, también te va a pasar a ti. Entonces hablemos de dinero. ¿Cuánto cuesta comenzar a pintar? Le garantizo que no es nada caro. Yo comencé a pintar con acuarela, que creo que es de las técnicas que son como que más económicas, porque la acuarela dura muchísimo. Bueno, para empezar comencé con un sketchbook baratito. Me costó como 200 pesos y me rindió como medio año de prácticas. Por suerte el papel era lo suficientemente grueso para aguantar la acuarela, aunque no es un sketchbook de acuarela. De todos modos tenía cuidado al pintar para que las hojas no se hundieran tanto, porque como ven está un poquito bombacho. También compré unas acuarelas chinas que encontré en Amazon, me costaron como unos 200 pesos. Tiene 36 colores. Las acuarelas, aunque son algo pobres, me ayudaron a empezar. Y también me compré unos pinceles que podían aguantar agua. Estos que se rellenan de agua son muy baratitos. Y obviamente con el tiempo fui comprando mejores materiales. Ahorita les recomendaría unas acuarelas de mejor calidad o un papel de mejor calidad que fuera justo para acuarelas, si quieren empezar con eso. Que por lo menos sea de 200 gramos y que sea 100% de algodón, ya sean blogs o sketchbooks. Después, si quieren, déjenme en los comentarios si les gustaría un video sobre qué papeles me gusta usar o qué sketchbooks les recomiendo. Justo al comenzar con materiales tan baratos me ayudó a empezar, quité una barrera ahí del dinero, porque también tenía esa ilusión de que me iba a costar muchísimo. Pero ya ven que no, con 500 pesos pude trabajar 6 meses de pintura. Y sí me costó un poco de trabajo en comparación con los materiales que son un poco más caros, pero me funcionaba y pude refinar la técnica. Sí, al ir trabajando con me dio curiosidad de probar acuarelas de mejor calidad y me compré unas Winsor & Newton. Estas creo que en Amazon están como en 600 pesos. Por ejemplo, si pueden ver en comparación esta hoja, esto lo hice con las acuarelas chinas y de esta hoja lo hice con las acuarelas Winsor & Newton, que no son grado profesional, son grado estudiante, pero me sirvieron muchísimo. Se nota la calidad del pigmento. Y justo el dar el salto fue padre porque me estaba demostrando a mí mismo que estaba siendo constante. Entonces la inversión valió muchísimo la pena. Y no era una pérdida de dinero ni tiempo invertir en materiales más caros, porque de hecho los iba a utilizar y los sigo utilizando. Hacer excusas es muy fácil. Que estás muy cansado después de una jornada completa del trabajo, como para abrir tu sketchbook y ponerte a pintar. O que se estrenó una nueva serie de Netflix si la quieres ver. O que hay un video de fútbol. O que hay muchos videojuegos con los que te quieres poner al corriente, pero justamente no tienes ni tiempo para eso. Hay muchas distracciones en el mundo actual y es difícil enfocarse en las cosas, en nuestros proyectos personales, en lo que queremos. Al menos en mi caso veo muchísimas series y videos de YouTube. Jugaba muchos videojuegos y ocupaba mucho de mi tiempo en ocio. Y esto no me estaba llevando a ningún lado. Y aunque es importante el tiempo de relajación y el entretenimiento es muy bueno y sano, hay también otras formas más productivas de ocupar tu tiempo, entretenerte y construir algo para ti. Además de la satisfacción que te da el ver que terminaste algo, el compartirlo, el que le guste a la gente, el que te guste a ti, es lo importante. ¿Y qué tanto te costaría tomar algo de ese tiempo de ocio para ocuparlo y pintar? No te cuesta nada y las recompensas son enormes. Y sí, es hacer sacrificios, es pintar incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando estás agotado después de un día de trabajo muy cansado. Todo por ese sentimiento de autorrealización que nos falta durante el día, de que estamos trabajando para alguien más, cumpliendo los sueños de alguien más. Se siente todo como que todo ese trabajo que haces por la empresa o por los demás no lo estás haciendo para ti, no estás construyendo nada para ti. Nos la pasamos haciendo cosas por los demás, cumpliendo los sueños de los demás.
Justo eso se contrarresta al poder llegar a casa y trabajar en tus proyectos personales. Poder dedicar tiempo a dibujar o pintar, aunque sea 1 hora al día o media hora. Y con eso poco a poco vas a ver cómo mejoras, cómo terminas las pinturas más rápido y cómo te va gustando y disfrutando más todo lo que haces. En lugar de maratonear una serie de Netflix el fin de semana, aparta unas horitas de ese día para pintar. Y no importa que no te guste lo que dibujas al principio o que al final no te convenza tanto el resultado, todo tiempo que utilices en pintar es tiempo bien invertido. Nunca desperdicies nada de tiempo en pintar. Aunque sea media hora, todo ese tiempo se va sumando y va construyendo. Y todo ese tiempo te va acercando a tus objetivos. Por ejemplo, algo que ayuda mucho a optimizar esa hora o esos 30 minutos que tengas para poder pintar es tener un espacio designado para pintar. Ten un escritorio listo con tu lienzo o con tu sketchbook. Deja tu papel preparado, tus pinturas a la mano, tus pinceles listos y limpios. Mientras más pasos quites entre el prepararte para pintar y el ya tener tu lápiz o tu pincel en el lienzo, es mucho mejor. Así aprovechas el máximo ese tiempo que designaste para pintar. ¿Piensas que te costará mucho trabajo ser bueno? Sí, pero no. Dibujar es una tarea compleja. Sí requieres algo de práctica para dominar el dibujo. Pero hay otras opciones. Si lo que te interesa es la pintura, puedes saltarte un tramito de esa parte de aprender a dibujar. Puedes calcar o puedes trazar, puedes usar un proyector, puedes usar guías. Yo uso guías, por ejemplo, para mis pinturas. Hay muchos métodos para transferir una imagen al papel. Y así es mucho más fácil enfocarse en pintar, en dominar la técnica y hacer que lo que estás pintando se parezca mucho más a tu objeto de estudio. Si tienes una buena base abajo, va a ser más fácil que la gente reconozca lo que estás dibujando. Sé que algunos lo consideran como trampa, pero mientras estés pintando, mientras te mantenga motivado y sigas practicando, cualquier cosa vale. Y justo aunque estés empezando con la pintura, si tienes un buen dibujo base, la pintura se verá muy bien y tendrás muy buenos resultados desde el inicio. Y obviamente es mejor dibujar en cada oportunidad que tengas. Dejar las guías con el tiempo, dejar de calcar y poder plasmar tu idea en un dibujo. Por ejemplo, para el dibujo siempre recomiendo usar referencias. Es muy difícil sacar cosas de la imaginación y de tu banco de imágenes de la mente, y más aún cuando estás empezando. Un muy buen acercamiento al principio es pintar de la realidad, de lo que pueden ver tus ojos. Y cuando estés listo puedes empezar a pintar lo que está más allá y lo que está dentro de ti. Siempre que puedas, dibuja. Ve contenido en YouTube de cómo dibujar o cómo pintar. Y de hecho hay muchísimo contenido en YouTube sobre pintura. Y velo mejorando mientras avanzas con tu técnica de pintura. Que al principio no dependa uno de lo otro. Que puedas avanzar tu pintura y a la par tu dibujo, pero que no dependa tu pintura de tu dibujo, porque son habilidades diferentes y es más complicado o más difícil aprender las dos a la par. Y mientras puedes facilitar más el aprendizaje, es mucho mejor. También te recomiendo ver tutoriales o cursos en plataformas como Doméstica. De hecho, ahí es cuando empecé a tomármelo serio. Yo había comprado durante los años varios cursos de pintura, de dibujo, pero como que me desanimaba, no los tomaba, no seguía. Estaban esas primeras ganas de mejorar y de aprender, pero no continuaba. Porque justo yo percibía que no tenía el tiempo suficiente para trabajarlo o aprenderlo. Y se me iba la motivación. Hasta que me atreví, lo tomé en serio, di los primeros pasos y lo estoy logrando. ¿Y piensas que te costará mucho trabajo el mantenerte motivado? Justo el pintar de manera regular va a ayudarte a mantener esa motivación y esa creatividad. Incluso este mismo ejercicio me ha ayudado en mi trabajo regular de 10 a 7 para poder proponer ideas o ser más creativo o ser más ágil. Y la verdad es que desde que he empezado a dibujar más regularmente no me he dado nunca un bloqueo creativo. Siempre hay cosas que quiero pintar o dibujar. Ahorita hay como 20 cosas que quiero pintar en este momento, pero van a ir saliendo poco a poco. Bueno, pero ¿cómo llego a ese punto? Primero que nada, no hagas las cosas complicadas para ti. Haz pinturas que puedas resolver en 2 o 3 sentadas como máximo, pero si se puede resolver en pocas horas, mucho mejor. Lo que necesitamos al principio es producir y producir. No te quedes estancado en una pintura grande que te lleve 2 o 3 semanas, porque lo más seguro es que te vas a cansar, te vas a aburrir y lo vas a dejar. También, como lo mencioné antes, si no sabes dibujar, calca. Así es más fácil mejorar, ver resultados más tangibles en la pintura, y eso mismo te mantendrá motivado. A ti te irán gustando las pinturas y si los compartes en redes sociales también a la gente le va a gustar. Y con el tiempo vas a ir mejorando la técnica. También un punto importante es empezar pintando cosas que te gustan. Por ejemplo, yo comencé pintando a mis amigos, a compañeros de escuela, a los podcasters que estaba escuchando, a mis mascotas, las series que veía, hacía fanarts de películas que me gustaban. También estaba pintando a mi novia muchísimo. Yo tengo varias pinturas. Lo importante es pintar cosas que te traigan felicidad. Además, una buena forma de mantenerte motivado es ir creando una buena base de fans
por ejemplo haciendo fanarts. Usualmente esos posts en redes sociales son a los que les va mejor y son los que tienen más alcance en redes sociales. Y justo es muy emocionante ver cómo la gente lo ve y les va gustando y te va dando retroalimentación. Por ejemplo, si un nuevo show se está estrenando, lo estás viendo y te está gustando, ¿por qué no haces un fanart del protagonista? Vas a ver que a la gente le está gustando y como tú estás disfrutando el show, vas a estar motivado para dibujarlo y pintar. Solo me queda decirte que si yo pude, tú también vas a poder y estoy totalmente seguro de eso. No dejes que las barreras de la edad, el tener un trabajo de tiempo completo o el tener miedos e inseguridades te frene de tus objetivos, te quiten esta hermosa oportunidad de encontrarle sentido a la vida a través de la pintura. Ojalá que les haya gustado el video. Déjenme en los comentarios si les gusta este tipo de videos o si prefieren otro formato. Y te dejo aquí mis redes sociales. También no te olvides de dejar like y suscribir y nos vemos en el viaje. Bye.